Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a comenzar dentro de un par de minutos. Eh, el día de hoy vamos a revisar lo que es el tema del procesamiento de imágenes sobre entornos de Big Data por medio de redes de Deep Learning. En unos momentos ya voy a comenzar formalmente la presentación del día de hoy, pero para ir poniendo en contexto a los que se están conectando, vamos a aprender qué implica hacer reconocimiento de patrones visuales sobre imágenes. El problema con las imágenes es que son datos no estructurados, es data binarizada, es decir, aquí no tenemos que hay una tabla con registro 1, registro 2, o hay un JSON con registro semiestructurado o un XML. Esto es simplemente un archivo binarizado. Es imposible hacer un análisis directamente con un archivo binarizado. Lo primero que tenemos que hacer es dar una representación estructurada de esta data no estructurada. Para esto vamos a aplicar el concepto de tensorización. La tensorización nos va a permitir estructurar este archivo binario. Específicamente, la tensorización va a crear un concepto matemático llamado tensor y le daremos a la imagen una representación por medio de un tensor matemático. Una vez que tengamos ya esta data estructurada, ahora sí podemos aplicarle tema de análisis. Recuerden que siempre el primer paso, estén analizando un archivo de imagen o sea un archivo binarizado de audio o cualquier dato no estructurado, el primer paso siempre va a ser modelarlo a una estructura que se preste al análisis. En el caso de las imágenes es el tensor. Y van a ver que hay retos de implementación a nivel de código al momento de tensorizar las imágenes. Por ejemplo, digamos que estamos en un entorno académico practicando en código y tensorizamos una imagen. Eso va a funcionar. Pero ya en la vida empresarial, cuando tú estés frente a un dataset de 100 millones de imágenes sobre las cuales vas a buscar patrones, probablemente termines colapsando el servidor por tanta información que estamos tensorizando. Así que no es simplemente tensorizar por tensorizar. Hay que tener una estrategia de tensorización para aprovechar de manera óptima los recursos de la infraestructura en donde tu código se va a ejecutar. Esto se hace por medio de un patrón de diseño llamado tensorización por partes. También lo vamos a explicar el día de hoy. Una vez que tienes tu dataset de imágenes tensorizado,
Ahora sí ya podemos hacer el descubrimiento de los patrones visuales sobre estos tensores estructurados. Al tener la imagen tensorizada, vamos a aplicar un concepto de Deep Learning llamado redes convolucionales. Las redes convolucionales permiten encontrar patrones visuales por medio de una operación matemática llamada convolución. En esencia, lo que hacen es un patrón hipótesis va a recorrer todos los píxeles de la imagen y donde coincide el patrón te va a decir, ok, esta imagen contiene este patrón. Por ejemplo, si estuviéramos analizando un dataset de aves, perros y gatos y encontramos el patrón ala de un ave, si ese patrón se busca sobre la imagen de un perro, no se va a encontrar. Pero si ese patrón se busca sobre un ave, se va a encontrar el ala del ave. Va a haber una coincidencia del patrón con la imagen y esta red convolucional va a decir, ok, encontramos que esta imagen es un ave, puesto que contiene el patrón ala. Por supuesto que esto es una explicación de muy alto nivel. Hay un detalle técnico que vamos a tener que definir conocido como filtros o kernels. Para ponerlo de manera muy simple, un filtro o un kernel es una hipótesis de un patrón y esa hipótesis se va a ir refinando en cada iteración del entrenamiento de la red de Deep Learning. Y de esa manera encontraremos ya el patrón, ¿no? Tendremos 16 patrones hipótesis y dos o tres de ellos cumplirán los patrones que buscamos dentro de las imágenes. Y de esa manera podemos hacer una clasificación y decir, como esta imagen contiene el patrón de ala, de forma de la boca del ave y forma de las patas, estamos frente a la imagen de un ave. O digamos en un perro tendríamos que encontrar el patrón forma de la cola del perro, forma de sus orejas, forma de sus patas. Si una imagen contiene estos tres patrones visuales, estamos frente a la imagen de un perro. La operación que nos permite verificar si una imagen tiene cierto patrón se llama convolución. ¿Cuál es el problema? Que en la vida real te vas a encontrar con datasets de imágenes muy complejos. Diferenciar aves de perros, eso puede ser relativamente sencillo, porque visualmente son diferentes. Pero digamos un perro de un zorro o un perro de un lobo, eso ya es un poco más complejo a nivel visual. Por lo tanto, tener solo una capa de análisis convolucional no va a ser suficiente cuando el dataset de imágenes contiene imágenes que son parecidas entre sí. Necesitaremos agregar una profundidad de análisis, es decir, más capas convolucionales. Quizá solamente para poner un ejemplo de muy alto nivel, la primera capa estamos analizando aves, perros y zorros. La primera capa de convoluciones diferencia entre un ave y diferencia lo que es perro y zorro, pero confunde al perro y al zorro. Entonces agregaremos una segunda capa convolucional para encontrar ya patrones más sutiles. Por ejemplo, quizá la forma de la cola del perro y del zorro sea lo que diferencia estos dos animalitos. Así que esta segunda capa convolucional descubrirá que el zorro tiene la cola un poco más esponjada y el perro tiene la cola, digamos, no tan esponjada. Y determinará bien, en función del patrón cola esponjada, decimos si es un zorro o un perro. Mientras más parecidas sean el dataset de imágenes, vamos a necesitar más capas convolucionales para poder diferenciar esas imágenes parecidas entre sí. A eso se le llama profundidad de convolución. Por eso es que utilizamos métodos de deep learning, aprendizaje en profundidad. Mientras más complejos sean los patrones visuales, mayor profundidad de implementación vamos a requerir. Bien, ese es en grandes rasgos el resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora sí vamos a comenzar formalmente con la presentación. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Alonso Melgarejo. Llevo 11 años ya de experiencia trabajando empresarialmente en el mundo de las tecnologías de información, de los cuales 8 años me he dedicado en temas de Big Data, de Cloud y de Machine Learning. Ese digamos que es mi día a día empresarial. Hago consultoría en muchas empresas y les ayudo a que estos temas sean sostenibles en el tiempo en su estrategia de negocio. Yo actualmente soy director de Data y Analytics en Big Cloud Dev, la cual es una consultora, pero yo meto mano al código, porque en la vida real la PPT es muy bonita para entender el concepto, pero si no hay código, esa PPT no sirve, así que hay que ser muy técnicos en este tipo de aspectos.
Adicionalmente, en la parte académica soy investigador en temas de computación cuántica. Como ustedes saben, la computación cuántica actualmente ya es posible con muchas limitantes, pero ya es posible. Hay núcleos cuánticos estables y prácticamente todas las grandes empresas tienen esos núcleos cuánticos. El problema es que todavía, empresarialmente hablando, no tienen estándares para poder aplicarse en la vida empresarial real. Por eso es que los temas de computación cuántica, por el momento, se quedan solo en la parte académica y los de Big Data, Cloud, Machine Learning y Deep Learning ya se aplican en la vida real. También, por supuesto, soy formador de cursos relacionados a Big Data, Cloud y Machine Learning aquí en Big Data Academy. Ahora sí, vamos directamente a nuestro tema. Con todos estos términos que les he explicado en primer lugar, vamos a entender primero algunos conceptos básicos en la PPT y luego en vivo les voy a mostrar el código para que vean cómo todo esto se traduce a una codificación real. El primer problema a entender es la identificación de patrones visuales. Acá, por ejemplo, tenemos la imagen de dos aves. Ahora, ¿cómo sabemos que ambas imágenes pertenecen a un ave? Pues porque hay patrones dentro de la imagen que nos permite determinar que efectivamente esto se trata de un ave. Por ejemplo, podríamos tener estos tres patrones. La forma de la boca, podríamos tener el otro patrón que es la forma del ala, y podríamos tener otro patrón que es la forma de las patas. Si una imagen contiene estos tres patrones, podemos determinar entonces que estamos frente a la imagen de un ave. Aquí es muy importante que hay que entender el concepto de que los patrones son independientes de la posición pixelar. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, el ala está por aquí, en el caso de esta ave. El ala está mirando hacia la izquierda, para este lado el ala está mirando hacia la derecha, las patas de esta ave están por aquí, las patas están un poquito más abajo en nuestra imagen. Es decir, incluso podríamos tener un ave que está volando y tiene las patas extendidas y la forma de la boca así, bueno, da igual. Al final, sobre la imagen, lo que nos va a importar es encontrar si contiene o no esta imagen los tres patrones que determinan si es un ave o no, independientemente de la, y este es un concepto importante, posición pixelar. El reconocimiento de patrones es independiente de la posición pixelar, de dónde están esos patrones dentro de la imagen. Así que el problema en sí es simple de resolver. Una vez que encontremos el patrón, que aún no conocemos cómo hacerlo, ya para los que vinieron un poquito más temprano, eso lo vamos a hacer con convoluciones, ¿no? Pero digamos que todavía no sabemos si ya encontramos el patrón. ¿Cómo se verifica que el patrón esté dentro de la imagen para determinar si es o no es un ave esta imagen? Pues el patrón se itera pixelarmente sobre la imagen y se llegará a un cruce en el cual determinaremos, comparando el patrón encontrado sobre esa porción de la imagen, se ha encontrado el ala del ave. Así que, como esta imagen contiene el patrón ala, se determina que es un ave. La pregunta ahora sería, ok, conceptualmente ya lo entendimos, es básicamente iterar el patrón sobre las imágenes, se cruza visualmente con lo que representa un ala dentro de la imagen y se dice es un ave. Pero computacionalmente, ¿cómo se hace eso? Y esto se hace con una operación de convolución. Y las operaciones de convoluciones se hacen sobre un tipo de datos especial llamada tensores. Para poder hacer una comparación de una imagen con un patrón, no podemos hacerlo visualmente como en este ejemplo, sino que hay que tensorizar la imagen y tensorizar el patrón. ¿Y qué implica esto de tensorizar? Como les dije a los que vinieron más temprano, es dar una estructura de datos, data estructurada a data no estructurada. En este caso es un archivo binario, un JPG, un PNG. Tenemos que tensorizarlo para que sea data estructurada. ¿Cómo lo vamos a tensorizar? Aquí hay que entender este concepto que es muy importante. Una cosa es procesar audios, otra cosa es procesar imágenes, otra cosa es procesar documentos Word. Dependiendo del tipo de datos no estructurado, hay técnicas de estructuramiento de datos. En el caso de las imágenes, la técnica a utilizar es la tensorización. ¿A qué se refiere esto? Nosotros sabemos que una imagen es la combinación de tres canales de colores, el RGB clásicamente. También sabemos que una imagen tiene un alto y tiene un largo en función de píxeles. ¿Qué sé yo, no? Tiene 100 píxeles de alto y 200 píxeles de largo. Eso significa que
Los canales de colores de esa imagen también van a tener 100 píxeles de altos y 200 píxeles de largo. La diferencia va a estar que, por ejemplo, el píxel de la posición 00 sobre la imagen, ¿qué tanto de color rojo tiene? Si vemos la imagen original, prácticamente esto es puro color verde. Así que el canal rojo, pues no debería tener mucha tonalidad de rojo. Más debería tener ese píxel una tonalidad de verde. Tampoco debería tener tanta tonalidad de azul. La combinación de estos tres colores debería dar este color de aquí. ¿Esto qué significa? Matemáticamente tenemos que dar esta representación tensorial. Para una imagen, vamos a dar una representación en tres canales de colores. ¿Qué significa esto? La tonalidad de un color va a estar entre 0 y 255. 0 es ausencia del color, 255 es el color con la tonalidad más fuerte, y entre este rango ya están tonalidades intermedias, ¿no? Va a depender. Por ejemplo, si hablamos del canal rojo, si esto está en 17, significa que ese píxel pues tiene una tonalidad muy pequeñita para el rojo. Apenas tiene rojo. Acá tiene un poquito de verde y acá tiene un poquito de azul. Entonces, probablemente este píxel de acá, el de la esquina, pues sea un color muy apagado, porque tiene tonalidades bajas en cada canal. Ahora, la combinación de esos tres colores en esas proporciones, pues dará un color suavecito, probablemente. Quizá este píxel de acá tenga una tonalidad 255 para el rojo, 1 para el verde y 5 para el azul. Eso significa que básicamente el píxel en esta posición va a tener un color rojo muy, pero que muy fuerte. Implica que visualmente en la imagen ese punto prácticamente va a ser un color rojo. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Al proceso de tensorizar una imagen en canales de colores se les conoce como el feature engineering. ¿Cómo van a ser estos canales de colores? Van a ser matrices. Cada canal es una matriz de datos. ¿De qué tamaño va a ser cada matriz? Pues si la imagen tiene 32 píxeles por 32 píxeles, cada matriz también va a tener 32 filas por 32 columnas. Y cada casillero va a representar una posición pixelar. Esto, por ejemplo, es el píxel 00 para el rojo, 00 para el verde y 00 para el azul. Si yo quiero saber cuál es el color del píxel 2, 1, pues simplemente verifico las tres matrices para esa posición y determino, ¿no? Es 11, 70 y 75 para R, G y B. Y de esa manera le hemos dado la representación tensorial. Ese va a ser el primer paso. Agarrar la imagen, hacer un proceso de feature engineering y encontrar los tres canales de colores. Habrán números del 0 al 255. 0 es ausencia de ese color en el canal y 255 es prácticamente ese píxel tiene el color rojo o el verde o el azul en una tonalidad muy fuerte. Vamos a ver un pequeño ejemplo en código para que vean en vivo esto qué significa. No voy a entrar tanto en detalles de codificación, porque bueno, ¿no? Por ejemplo, para hacer esto de visión computacional requeriríamos de previamente, no sé, pues, entre 12 a 16 horas, no recuerdo exactamente, de hablar de muchos otros temas. Pero hablemos alto nivel para entender cómo esto se traduce a código. Acá, por ejemplo, estoy leyendo la imagen de un ave. Ahora, vamos a ver su representación tensorial. Esta imagen la voy a tensorizar. ¿Qué implica tensorizar? Que vamos a ver tres canales de colores. Ya sabemos que van a haber números de 0 al 255, en donde 0 es para el píxel que está en esa posición, pues no está ese canal de color. Y 255 es tonalidad muy fuerte. Ahora, el problema es que si veo directamente la imagen tensorizada con sus tres canales de colores, ya pierdo un sentido, ¿no? Viendo la matriz, las tres matrices, no gano nada. Así que cuando uno hace análisis de imágenes, se analiza los canales de colores de la siguiente manera. Sobre esta imagen tensorizada voy a ver su dimensionalidad. ¿Qué es la dimensionalidad? La cantidad de píxeles en el eje X, la cantidad de píxeles en el eje Y el número de canales de colores que tiene la imagen, porque van a ver que puede haber un diferente número
de canales de colores, dependiendo de lo que ustedes estén analizando. Acá nos dice que hay 391 por 561 píxeles con 3 canales de colores. Vamos a ver el primer canal de color, que sería el R, que es toda esta información. Acá, por ejemplo, en este último píxel de la imagen, prácticamente no hay color rojo. En el canal verde, pues tenemos 47, y en el canal azul, en el último píxel, tenemos 1. Entonces, podríamos decir que el píxel que está hasta el final tiene una tonalidad mayor en el color verde. Así que sí, podemos ver que efectivamente hemos dividido la imagen en 3 matrices diferentes que almacenan las tonalidades de cada canal de color. También podemos ver visualmente esos canales. Acá, por ejemplo, estoy pintando las tonalidades del canal rojo, las tonalidades del canal verde y finalmente las tonalidades del canal azul. Así que ya tenemos la imagen tensorizada dentro de esta variable y ya podríamos empezar a hacer un análisis visual sobre esta imagen. La hemos estructurado. Bien, por supuesto que esto es un pequeño ejemplo para entender el concepto de tensorización, pero en la vida empresarial no te van a dar una imagen para analizar, te van a dar un dataset con cientos de miles de imágenes. Aquí, por ejemplo, ¿qué podría ya pasar en la vida real en una empresa? Te dicen, mira, tenemos un dataset con 500.000 imágenes y dentro de esas imágenes hay aves, gatos, perros y quién sabe qué tipo de imágenes. Quiero que encuentres los patrones visuales que definen lo que es un ave. Quiero que encuentres los patrones visuales que definen qué es un ave, qué es un gato y qué es un perro. Para hacer el análisis, como les dije, lo primero es hacer el feature engineering, es decir, tensorizar el dataset de imágenes. ¿Qué significa tensorizar? Cada imagen tiene que tener su representación en 3 canales de colores. Y de esta manera ya tenemos data estructurada. Y esto sí puede ser procesado por un motor analítico. Aquí nos vamos a encontrar con un primer problema de la vida real. Hay que analizar a detalle estos números. Si tenemos un dataset de 500.000 imágenes, donde cada imagen es de 32 por 32 píxeles, y hay 3 canales de colores, ¿eso qué significa? Que vamos a tener un tensor de orden 4. 500.000 imágenes de 32 por 32 píxeles de 3 canales de colores. ¿Cuál va a ser el problema con esto? La cantidad de casilleros que se van a crear para hacer el análisis. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si estuviéramos con imágenes de colores, esto implica que hay 3 canales de colores. Si estuviéramos con imágenes de blanco y negro, solamente vamos a tener un canal de color. Esa única matriz para cada imagen va a estar entre 0 a 255. 0 es color blanco, 255 es color negro, y todo lo que está entre 0 y 255 son las escalas de grises. Ahí solamente tendríamos un canal de color. Incluso podríamos tener 4 canales de colores si estamos haciendo análisis de imágenes que tienen soporte de transparencia, como los PNGs. El problema es que esto, ¿en qué se traduce? Cada imagen de 32 por 32 píxeles, al tener 3 canales de colores, va a tener 3 matrices. En total, cada imagen va a estar representada por 3072 casilleros de sus 3 canales de colores. Y eso es información que va a estar almacenada en la memoria RAM al momento de hacer el análisis. Si estamos haciendo análisis de imágenes en blanco y negro, van a ver solamente un canal de color para cada imagen. Si son de 32 por 32 píxeles, cada matriz va a tener 1024 casilleros en total. ¿Por qué es importante esto? Porque notemos que una imagen en color consume 3 veces más memoria RAM que una imagen en blanco y negro. Potencialmente, ¿eso qué significa? Que si tenemos un dataset de 100 imágenes y digamos que eso ocupa 100 gigas de RAM, si ese dataset lo estuviese en escala de grises, tendríamos los 100 gigas de RAM para trabajar. Pero si estuviese en RGB, tendríamos 300 gigas de RAM necesarios para hacer el procesamiento. Se triplica la potencia que vamos a necesitar. En el caso de las imágenes con soporte de transparencia, eso no se utiliza, ¿no? Porque generalmente es RGB y la transparencia es el canal alfa.
para hacer análisis visuales no se utilizan este tipo de imágenes, porque simplemente le agregan un canal alfa de transparencia que no ayuda al descubrimiento de patrones visuales. Así que clásicamente los problemas de clasificación de imágenes se dividen en o analizar imágenes en RGB o analizar imágenes en escala de grises. Y la pregunta es, bien, vamos a tensorizar. Inicialmente la imagen puede que esté a colores, pero eso no significa que siempre vas a tener que tensorizar con su equivalente en canales RGB. ¿Por qué? Porque aquí va a importar, recuerda que si está en escala de grises, solo necesitas un canal de color. En cambio, en RGB necesitas tres canales y por lo tanto requerirás tres veces más potencia y todo lo que programes irá tres veces más lento. Así que la primera pregunta que te tienes que hacer es, bien, ¿tensorizo con un canal de color en escala de grises o tensorizo en tres canales de colores para soporte RGB? La respuesta es, va a depender. Si los patrones visuales dependen solo de la forma de la imagen y no del color, te conviene tensorizar en escala de grises. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el de descubrimiento de errores en una línea de ensamblaje. Supongamos que estás frente a una fábrica de tornillos y te pasan imágenes de tornillos y te dicen, mira, este es un tornillo bueno, esta es la imagen de un tornillo malo y hay un pequeño bultito de defecto que viene en el tornillo. Este es otro tornillo malo, que quizá fue un tornillo que fue demasiado grande, este también es malo, malo y así sucesivamente. Entonces, aquí te das cuenta de que realmente si el tornillo es azul o es amarillo o es verde, es igual. Lo que tú quieres es encontrar las deformidades que pueda tener el tornillo. Si tiene deformidades, es un tornillo malo y ese tornillo, la máquina, debería sacarlo de la línea de producción. Aquí, por ejemplo, con tenerlo en una representación de escala de grises es suficiente. Ahí solo importa la forma. Así que esas imágenes tendríamos que tensorizarlas solo con un canal de color. Por otro lado, si el color influye, bueno, ahí no hay de otra, hay que tensorizarlo en RGB. Por ejemplo, ¿no? Si estamos analizando imágenes de aves en donde cierta raza de aves tiene plumas verdes, otras tienen plumas rojas, otras tienen plumas azules, entonces ahí se importa el color, así que no hay de otra, tendrá que ser RGB. En la vida real, trata siempre de tensorizarlo en escala de grises, porque recuerda que el RGB va a ser todo tres veces más lento. Tratemos siempre de ir a escala de grises siempre que sea posible, porque ¿qué es lo que yo he visto también mucho en la vida real? ¿No? Que por defecto todo lo tensorizan RGB y bueno, todo se hace lento cuando hacerlo en escala de grises hubiese sido mucho más conveniente porque nos ahorrábamos muchísima potencia. Otro punto importante es que las técnicas de tensorización no solamente se aplican a fotografía, sino que, por ejemplo, si tuviésemos objetos de realidad aumentada, también podemos aplicar las técnicas de tensorización. Recordemos que un objeto de realidad aumentada tiene el eje X, el eje Y y el eje Z. Tiene tres componentes. Eso implicaría 32 píxeles por 32 píxeles por 32 píxeles. Tendríamos un tensor de orden 5. Así que las técnicas de reconocimiento de patrones visuales son independientes de si estamos en imágenes o incluso si estamos en objetos de realidad aumentada. Se pueden seguir aplicando. Bien. Ahora que hemos entendido la importancia de tensorizar correctamente la imagen, ¿no? Tensorizar es darle representación en canales de colores y debemos decidir si se va a escala de grises o si se va a RGB. Nos conviene siempre ir a escala de grises, si es que solo depende de la forma. Nos ahorramos tres veces la potencia. Otro problema al momento de que tensorices la imagen para descubrir estos patrones es el siguiente, el potencial colapso de la infraestructura. Les voy a mostrar un caso que pasa constantemente en la vida real y les voy a mostrar en código en vivo también cómo se soluciona este problema. Y ya sabemos que, bien, tenemos estas imágenes y digamos que, bueno, tenemos mala suerte y el color influye en el análisis. Ok, tendremos que tensorizarlas de esta manera. Cada imagen son tres canales de colores. ¿Eso qué significa? Tendremos 500.000 imágenes de 32 por 32 píxeles con tres canales de colores. ¿Cuántos casilleros va a necesitar la representación tensorial? Para cada imagen, como son de 32 por 32 píxeles con tres canales de colores, necesitaremos de 3072
números para representar la imagen. Ahora, tenemos 500.000 de estas imágenes, que necesitarán de 3.072 números para representarse. ¿Eso qué significa? Que en memoria RAM vamos a tener que cargar 1.536 millones de números. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, es clásico que nosotros utilicemos Python para esos temas de ciencia de datos. Y un número en memoria RAM sobre Python, cuando tú declaras una variable, qué sé yo, la variable edad, y le pones, tengo 31 años. ¿Eso cuánto ocupa en memoria RAM? Un número entero ocupa 24 bytes. ¿Ok? Cada número va a ocupar 24 bytes en memoria RAM. Y tenemos 1.536 millones de estos números que son la representación tensorial de todas las imágenes. Eso equivale a 36.864 millones de bytes. ¿Eh? No 36 millones, 36.000 millones de bytes. ¿Y eso a cuánto se traduce en gigabytes? A 40 gigabytes. Acá todavía no estamos haciendo el análisis de deep learning para descubrir patrones. Simplemente estamos dándole representación tensorial a los datos para recién hacer el análisis. Solamente darle la estructura de datos correcta a la data va a requerir de 40 gigas en memoria RAM. Y luego recién vamos a tener que procesar y el procesamiento va a requerir todavía mucha más memoria RAM. Si tú estás trabajando en tu laptop de, no sé, con tu Python clásico, si tienes una laptop buena, tendrás 16 gigas de RAM. Si tienes una laptop muy, pero que muy buena, quizá tenés una de 32 gigas de RAM. Pero aún así, esa información no entra en esa laptop. Tendríamos que recurrir a un servidor empresarial de, qué sé yo, de 128 gigas de RAM para que ya sea posible esa tensorización. ¿Qué es lo que se hace entonces? Si estás trabajando esto en una laptop común, probablemente termines colapsando esa memoria RAM y no vas a poder tensorizar nada. Así que lo que se aplica es algo llamado el featuring tensorial por partes. Es un patrón de diseño avanzado para lo que es temas de deep learning en entornos de Big Data. El problema es que falta memoria RAM para tensorizar. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en lugar de tensorizar las 500.000 imágenes de un solo golpe, vamos a hacerlo por partes. Por ejemplo, haremos 5 iteraciones. En la primera procesaremos las primeras 100.000, en la segunda las otras 100.000 y así sucesivamente hasta la quinta iteración y tendremos ya las 500.000 imágenes tensorizadas. Ya sabemos que aquí tensorizaremos estas primeras 100.000 imágenes. Si 500.000 imágenes ocupan 40 gigas en la RAM, 100.000 imágenes ocupan la quinta parte, es decir, 8 gigas en la memoria RAM, y eso ya puede entrar incluso hasta en una laptop común. Así que con una laptop común ya puedes hacer esa tensorización, si la pasas de 100.000 en 100.000. Terminas de tensorizar e inmediatamente lo almacenas en algo llamado archivo tensorial, que te va a ocupar 8 gigas en el disco duro también. Luego prosigues con las 500.000 imágenes y repites el proceso. Tensorizas, se ocupa cierta memoria RAM y vuelcas la información de memoria RAM en un archivo tensorial. Eso significa tensorizar por partes. El output de la tensorización, ya a un nivel profesional real, tienen que ser archivos tensoriales. Y dentro de estos archivos está la información tensorizada, pero no está almacenada en el CSV o en los Excel clásicos. Está almacenado en un tipo de dato especial binarizado que está especializado en guardar imágenes tensorizadas. Vamos a ver esto en código para que lo puedas entender. Misma historia que el código anterior. Este es un código, digamos, a muy alto nivel para que te lleves la idea, porque hay todo un detalle técnico que deberíamos dar. Digamos que aquí tienes todo un dataset de imágenes. Solamente son 33 imágenes para que el código se ejecute rápido, ¿no? Pero acá podrían haber 10 millones de imágenes si así lo requisiera el negocio para poder hacer el análisis visual. Ya sabemos que el primer paso es tensorizar todo el dataset y tener esos archivos tensoriales. Acá tenemos un programa que va a hacer esa tensorización. Básicamente se va a conectar a la ruta en donde están las imágenes y le vamos a indicar aquí, oye, ¿cómo vamos a tensorizar? ¿En RGB o en escala de grises? Ya sabemos que en la medida de lo posible hay que irnos a escala de grises. Y bueno, luego hay otros detalles técnicos como algoritmos de interpolación o tamaño de batch para optimizar el proceso de tensorización, pero bueno, ya estaríamos entrando en demasiado detalle técnico. Lo importante es que se va a tensorizar. Voy a ejecutar todo este código
Esto va a hacer que las imágenes se tensoricen y se almacenen en el disco duro como archivos tensoriales. Vamos a esperar a que llegue esta línea. Ahí llegó. Y en la carpeta de datos, aquí está. Se acaba de crear una carpeta con data tensorizada. Voy a entrar a este directorio y podemos ver que hay archivos tensoriales. Hemos hecho una tensorización por partes. Por ejemplo, al tener 33 imágenes, solamente para poner un ejemplo, ¿no? Estamos tensorizando de 3 en 3. Y cada conjunto de imágenes tensorizadas aterriza en un archivo tensorial. Esto es la primera iteración, la segunda, la tercera, y así sucesivamente. Por supuesto que en la vida real no van a ser 33 imágenes, probablemente sean cientos de miles, pero no hay problema porque ya podemos controlar esa tensorización. De hecho, este arquetipo de código tiene un parámetro que controla el número de imágenes a tensorizar. Aquí está. Acá, por ejemplo, se están tensorizando de 10 en 10 las imágenes, o de 20 en 20, o de 1000 en 1000, o de lo que soporte tu infraestructura. Este código, por supuesto, se tiene que tunear para saber realmente cuál es el límite máximo de esa infraestructura. Pero por ahora simplemente estamos mostrando un ejemplo simple. Bien, ya tenemos entonces las imágenes en representación tensorial de archivos. Y este va a ser el input para poder hacer el descubrimiento de los patrones visuales. ¿Qué hay dentro de estos archivos tensoriales? Voy a descargar uno para que lo puedan ver, lo voy a abrir desde aquí, y simplemente es data que está optimizada, es un binario optimizado para hacer análisis de procesos de convolución. Como yo les dije, ¿no? ¿Cómo se descubren patrones visuales? Para los que vinieron más temprano. Hay una operación matemática llamada convolución. ¿Dónde se realiza la convolución? En tensores. Aquí estamos viendo la representación tensorial de muchas imágenes, solo que están almacenados en un binario especial que acelera el proceso convolucional de descubrimiento de imágenes. Por eso primero tenemos que crear estos archivos, ya que es una forma de optimización al hacer búsqueda de patrones. Bien, ya tenemos tensorizadas las imágenes. ¿Qué es lo que sigue ahora? Una vez que hayas tensorizado tus imágenes, lo siguiente es aplicar estas operaciones de convolución para descubrir los patrones que hay dentro de estas imágenes. Acá, por ejemplo, tenemos aves, gatos y perros. Entonces, quizá en las aves se descubra que hay el patrón ala, forma de boca y las patas. En el perro, forma de orejas y forma de la nariz. En el gato, forma de cola y forma del pelaje, qué sé yo. Entonces, ahora vamos a descubrir los patrones sobre los tensores. Eso se hace con la operación de convolución. ¿Qué implica hacer una convolución? Ya tenemos las imágenes, las 500.000, en su representación tensorial en los archivos tensoriales. Ahora lo que vamos a hacer es definir patrones hipótesis para ver si esos patrones hipótesis se encuentran dentro de las imágenes. ¿Qué es un patrón hipótesis? Es un conjunto de números. Por ejemplo, el ala de un ave también tiene una representación tensorial, porque sigue siendo una subimagen de una imagen. Así que el problema va a ser definido en buscar si esta matriz está dentro de alguna de estas matrices. ¿Eso qué significa? Básicamente la operación de convolución va a buscar esta submatriz dentro de las matrices. Por ejemplo, primero entrará al canal R de la imagen y dirá, esto es la ala de un ave. Esa ala está entre estos números. ¿Qué significa que esté dentro? Que tengan números parecidos. Por ejemplo, si el patrón es, solamente para ponerlo muy simple, ¿no? 1001 y por aquí tenemos 1001, se encontró visualmente el patrón, porque la matriz que representa el patrón es una submatriz dentro de un canal de colores de la imagen original. Así que, en esencia, eso es hacer una convolución. Iterar la submatriz del patrón dentro de las matrices de cada canal de color, hasta encontrar una submatriz que numéricamente te parezca. Por supuesto que no va a ser exactamente igual, ¿no? Habrá por ahí un dígito de diferencia, y además que la operación de convolución hace otros cálculos matemáticos que, bueno, no vamos a entrar en tanto detalle, ya que solamente tenemos una hora para explicar todo esto.
Pero en esencia hace eso. Itera, realiza la operación de convolución entre la submatriz y esa porción de la matriz, y si se parecen los números, te dice, ok, hemos encontrado el patrón. Eso implica hacer una convolución. ¿Cuál es el problema con hacer una convolución? Como yo les dije, cada casillero representa un píxel de la imagen. Y lo que se hace aquí es avanzar el patrón píxel por píxel. Y eso es extremadamente lento. Así que en la vida real, en lugar de ir avanzando píxel por píxel, ¿no? Digamos que primero ponemos estos 4 píxeles, luego estos 4 de acá y se avanzó un poquitito, solamente un píxel. Luego los que están por acá, ahora se avanzó 2 píxeles y así hasta llegar al final. Esto es una operación extremadamente lenta. Hacer una convolución píxel por píxel no se aplica en la vida real. Lo que se hace en la vida real es avanzar dependiendo del tamaño que tenga el potencial patrón visual que nosotros definamos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a definir? Tú como desarrollador vas a tener que definir el tamaño de este patrón hipótesis que estás buscando. Por ejemplo, le puedes decir que sea de 2 píxeles por de 2 píxeles, o de 4 píxeles por 4 píxeles, o de 8 píxeles u 8 píxeles. Inicialmente tú no tienes idea de, no sé, pues, un ala ya. Sabemos que las imágenes tienen alas, pero ¿cómo se representa un ala? ¿En 2 píxeles por 2 píxeles? ¿O 4 píxeles por 4 píxeles? ¿O en 8 píxeles por 8 píxeles? Hay una regla general que dice que esos patrones deben estar en potencias de 2 y deberemos probar diferentes configuraciones en el tamaño. Y alguna de ellas será la ideal. A eso se llama calibrar el salto de filtro. Y eso solamente se puede hacer por prueba y error. La recomendación es que sean potencias de 2. Y como máximo, si por ejemplo estamos frente a una imagen de 32 por 32 píxeles, pueden ser patrones de 2 por 2, de 4 por 4, de 8 por 8, de 16 por 16, pero ya no tiene sentido que sean de 32 por 32 o 64 por 64, porque ya serían más grandes que la imagen. Así que el límite de saltos de filtros sería el hasta 16 por 16. A eso se le llama calibrar el filtro. Acá les he dado una explicación muy general para que se lleven la idea, pero esto hay que codificarlo y calibrarlo en un momento para determinar cuál es el tamaño ideal. Alguno de ellos será el tamaño ideal, y una vez encontrado ese tamaño ideal, ya sabemos de qué tamaño es el patrón. Ahora quedaría buscar ese patrón. Para eso, esto se hace con capas convolucionales. Nuevamente les voy a poner un ejemplo a muy alto nivel para que se lleven la idea general y en un momento lo vamos a ver en código para que vean cómo esa idea se traduce a código y en vivo vean cómo se descubre el patrón. Por ejemplo, hablemos a alto nivel de cosas visuales, ¿no? Estamos frente al dataset de aves. Lo que vamos a hacer es definir una capa convolucional con muchos filtros. Generalmente, como les dije, se prueban potencias de 2, ¿no? Filtros de 2, de 4, de 8, 16, 32, 64 y así. Vamos a definir muchos filtros. Y lo que van a hacer estos filtros es empezar a hacer convoluciones en todas las imágenes y ver qué se repite al momento de hacer esas convoluciones. Y determinarán, en muchas imágenes hemos visto que se repite la forma de la boca del ave, la forma del ala y las formas de las patas. ¿Ok? Se encontraron los patrones para determinar qué es un ave, ya que gracias a probar diferentes filtros, se encuentran en el dataset de imágenes números que constantemente se repiten en los datasets, ¿no? Se repite constantemente 1001 en todas las imágenes. Eso implica que se encontró un patrón. Se encontrarán entonces submatrices que se repiten constantemente en las imágenes. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, si te piden a ti clasificar razas de aves, periquitos, picaflores y ruiseñores, visualmente esas aves se parecen mucho. Así que no te va a bastar con saber cuál es la forma de la boca del ave o del ala o las patas, sino que las convoluciones tienen que aprender a diferenciar qué significa el ala, pero de un periquito. No sé, pues es de esta forma. El ala de un picaflor tiene esta forma y el ala de un ruiseñor es así, más esponjada. Eso es refinar el detalle del descubrimiento del patrón. Descubrimos que sí, efectivamente, dentro se repite el patrón ala,
Pero ahora agregaremos una segunda capa convolucional con muchos filtros para determinar cuándo es el ala de un periquito, de un picaflor o de un ruiseñor. Y dentro encontraremos que hay patrones que son ligeramente diferentes. Por ejemplo, el ala de un periquito, solamente para poner un ejemplo de alto nivel, ¿no? Es el patrón 1-0, 1-0. El ala de un picaflor es 1-0, 1-1. Y el ala de un ruiseñor es 1-0, 0-1. Y de esa manera tenemos tres patrones diferentes que representan el ala según la especie. Por eso se dice que cuando hagamos un análisis visual, si las imágenes se parecen entre sí, hay que agregar más capas convolucionales para refinar ese descubrimiento de patrones y poder encontrar esas sutilezas de detalles entre las imágenes. Ahora, si estuviéramos analizando un dataset en donde hay aves y perros, bueno, pues las aves visualmente son muy diferentes a los perros. Probablemente con una capa convolucional vamos a encontrar buenos patrones que los diferencien. Pero si el dataset es puramente aves y tenemos periquitos, picaflores y ruiseñores, eso se parece. Así que necesitaremos de capas convolucionales que refinen el descubrimiento de estos patrones. Por supuesto que todo esto se hace a nivel de tensor, ¿no? Tenemos el dataset de imágenes tensorizados, hay que indicar los filtros que vamos a probar sobre esos tensores y esos filtros encontrarán qué significa tensorialmente una boca, un ala y unas patas. Agregamos más filtros para diferenciar cuándo es un ala de un periquito, de un picaflor y de un ruiseñor y listo, ya podemos tener patrones visuales que diferencian las imágenes dentro de nuestro dataset. Vamos a ver un pequeño ejemplo en código para que puedas entender este concepto y cómo se implementa. Mismo caso que los anteriores, es un código a muy alto nivel para que te lleves la idea general. Acá, por ejemplo, tenemos estas imágenes, el número 5, el número 0, el número 4, el número 1 y el número 9. Visualmente, el 0 es muy diferente al número 5, pero el número 4 y el número 9 potencialmente pueden parecerse entre sí. Básicamente es lo mismo, solo que el número 4 no tiene la línea que cierra el 4 y ahí sería un 9. Entonces, probablemente, si solamente agregamos una capa convolucional, terminemos confundiendo el número 4 con el número 9, porque tienen patrones similares. La segunda capa convolucional debería determinar, el 4 no tiene una línea de cierre y el 9 sí tiene una línea de cierre. La primera capa convolucional probablemente sí diferencie bien estos tres números de acá porque son diferentes el 5, el 0 y el 1, pero confunda los números 4 y 9 porque se parecen. Así que implicaría agregar una segunda capa convolucional para que diferencie estos números. ¿Cómo se hace esto? A nivel de codificación, bueno, hay mucho detalle técnico del que deberíamos hablar, pero les voy a mostrar la parte de la red convolucional. Acá, por ejemplo, estamos indicando que estamos agregando una primera capa convolucional en la cual vamos a probar 16 filtros de 4 por 4 píxeles. Y vamos a procesar imágenes de 28 por 28 píxeles con solo un canal de color. No tiene sentido darle tres canales de colores a los números, porque aquí lo que importa es la forma del número, no el color, ¿no? Si el número 5 fue escrito con rojo, verde, eso nos da igual. Aquí importan las formas. Por eso a la capa convolucional le digo que solamente tiene un canal de color. Pero como yo sé que potencialmente esto puede confundir estos dos números porque visualmente se parecen, agrego una segunda capa para que diferencie ese posible error que podría tener. Acá, por ejemplo, estoy diciendo, bien, en la segunda capa vamos a probar 4 filtros, también de 4 por 4. Les adelanto que estos números no se colocan porque sí, hay toda una explicación técnica para calibrar, pero por ahora simplemente nos estamos llevando la idea a alto nivel para entender cómo se implementa todo esto. Ok, voy a ejecutar el modelo con estas capas convolucionales. A ver, déjenme ver si tengo que volver a loguear mi sesión de Drive para leer estos datos que les estoy mostrando. Un momento para autorizar el acceso. Ahí está. Se va a conectar a Google Drive para leer estas imágenes. Vamos a esperar a que se conecte. Ahí está. Y ahí empezó.
Quiero que noten también este otro detalle técnico. En la vida real, esta línea de código, que se conoce como la línea de entrenamiento para el descubrimiento de patrones, es la que puede tomarse incluso hasta semanas en ejecutarse. Esta es la línea que empieza a buscar los patrones visuales en las imágenes. Aquí es un ejemplo extremadamente simple, ¿no? En la vida empresarial no te van a dar 5 imágenes, vas a tener, ya les dije, ¿no? Datasets de cientos de miles de imágenes, hay que tensorizarlas y luego hacer un análisis sobre ellas. Ahora miren, el proceso igual se está demorando, ¿ah? Se está tomando su tiempo solamente para descubrir esos patrones visuales. Ahí solamente es basado en 5 imágenes y en la vida real vas a tener cientos de miles de imágenes. Acá, por ejemplo, ya he hecho la predicción de qué es lo que hay en cada imagen. Está diciendo que están los números 5, 0, 4, 1 y 9. 5, 0, 4, 1 y 9. Así que efectivamente está pudiendo adivinar y reconocer los patrones visuales dentro de las imágenes. El código funciona. El problema ahora va a ser de infraestructura. Ya sabemos que la tensorización nos ayuda a dar una representación estructurada a nuestras imágenes, ¿no? Tenemos los archivos tensorizados y listo. Definimos la profundidad de capas convolucionales. Ya sabemos que mientras más parecidas sean algunas imágenes, hay que agregar más capas convolucionales. El problema es que le damos al botón para descubrir los patrones y es muy lento. Han visto en vivo que esto se ha demorado. Y eso que estamos utilizando GPUs, ¿ah? Que la GPU acelera en un factor de hasta por 30 el entrenamiento de redes de deep learning y redes neuronales, y aún así se ha demorado con poquísimas imágenes. Imagínate entonces tú cuánto se va a demorar en la vida real si tienes cientos de miles de imágenes. La tensorización nos ayuda a dar una representación tensorial sin que colapse la memoria RAM del clúster. Ahora el problema es la lentitud de entrenar para reconocer los patrones visuales dentro de los archivos tensoriales. ¿Cómo resolvemos ese problema? Lo primero que tienen que entender es que la arquitectura de reconocimiento de imágenes para visión artificial realmente es más compleja que lo que les he explicado aquí en código, ¿no? Esto simplemente es para que tengan la idea y sepan cómo se implementa todo esto en la vida real. Si esto ya fuese una clase de ciencia de datos, ya, no sé, pues 6 horas, primero hablaríamos de redes neuronales y luego otras 6 horas de redes convolucionales y luego 6 horas para hacer la implementación. Así que toma muchísimo tiempo entender estos conceptos. Pero en resumen, el objetivo va a ser este. Número uno, hacer el feature engineering, darle una representación tensorial a las imágenes. Hay patrones de diseño para esto. Número dos, construir la propuesta de red convolucional para encontrar los patrones dentro de esas imágenes. Número tres, algo que no hemos visto a detalle. Una vez que se encuentran los patrones dentro de las imágenes, hay que aplanar esos patrones. ¿Qué significa aplanar los patrones? Para no complicarnos mucho, es básicamente darle una estructura de datos especial para poder hacer un análisis de decir, ¿no? Estos patrones son del ave, del perro y del gato. Hay que crear otra estructura de datos. Eso es un proceso que también hay que implementar. Y luego hay que implementar una red neuronal que encuentre qué significa, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que la primera imagen que es un ave tiene el patrón boca, patas y alas. Ahora esos patrones hay que pasárselos a una red neuronal para que aprenda que si en el futuro viene una imagen de un ave, ya sabe que ave significa forma de boca, forma de la boca, forma de las patas y forma de alas. Y eso es otra implementación que hay que hacer. Así que a nivel de código no es tan simple como se los he mostrado aquí. Hay más detalles técnicos que debemos de implementar. Lo que les estoy mostrando en pantalla ya sería la arquitectura completa para hacer visión artificial a nivel empresarial, ¿no? Porque en la vida real, ¿qué es lo que, en la vida académica, ¿qué es lo que hacen muchos, ¿no? Hacen la red convolucional para un par de imágenes y se acabó. Pero hemos visto que con 5 imágenes esto se está demorando. Entonces hay temas de infraestructura, temas de patrones de diseño, temas de combinar redes neuronales con redes convolucionales. Y hay mucho detalle técnico. Por ejemplo, solamente hablando del tema de infraestructura, ¿qué es lo que pasa? Acá hemos hecho un entrenamiento basado solamente en un servidor y hemos visto que esto va muy lento. En la vida real, estos son los tiempos para hacer el descubrimiento de patrones y en muchas ocasiones puede ser que el servidor llegue a colapsar. Es ahí en donde
hacemos uso de las GPUs. Las GPUs nos permiten hacer un descubrimiento de patrones hasta 30 veces más rápido. Es decir, si el dataset se hubiese demorado, puede parecer exagerado lo que voy a decir, pero pasa en la vida real, ¿no? Tenemos un dataset de 100 millones de imágenes. Lo dejamos entrenar y eso va a estar hasta 30 días descubriendo los patrones porque es muchísima información visual la que se está analizando. Si lo hacemos en GPU, en lugar de hacerlo en 30 días, probablemente sea en un solo día. Y es por eso que hay técnicas de optimización. Los temas de Deep Learning se utilizan con GPU. Y de hecho podemos llevar esto todavía a un nivel más alto, porque podemos tener un clúster de Big Data que tenga GPUs distribuidas entre los diferentes servidores y hacer una paralelización sobre estas GPUs. Digamos que el proceso con GPUs pasó de 30 días a un día, es decir, 24 horas. Y montamos un clúster de Big Data con 10 servidores con GPUs. Eso significa que podemos hacer un factor de por 10 en el descubrimiento de patrones. Es decirlo, hacer todo esto en 2 horas y media en lugar de 30 días. Noten este tuning extremo que hemos logrado hacer. Podemos llegar a reducir los tiempos de 30 días a 2 horas y media, basándonos en potencia de infraestructura. El problema es que esta infraestructura es muy costosa. Si compramos esos servidores con todas esas GPUs y las instalamos dentro de la empresa, nos va a costar literalmente cientos de miles de dólares. Pero como tenemos cloud, podemos alquilar. Solamente los alquilamos por 3 o 4 horas. Probablemente nos cueste, qué sé yo, $10 la hora en 4 horas para tenerlo todo con calma, son $40. Y con $40 ya podemos reconocer los patrones visuales en millones de imágenes, en lugar de estar 30 días esperando a que todo esto se procese. Es decir, costos bajos, infraestructuras potentes y niveles de paralelización altos, combinando infraestructura de Big Data con servidores paralelizables y GPU. Esto ya es un trabajo que se puede hacer en la vida real. ¿Por qué es importante entender todos estos conceptos? Uno de los problemas que tienen los científicos de datos hoy en día es que si es que saben implementaciones de redes convolucionales o neuronales, no saben de las técnicas y patrones de diseño para integrar todo esto, ¿no? Por ejemplo, si ya saben de tensorización y de optimizar tensorización, ya eso ya es bastante. Pero hay otros patrones de diseño que se tienen que evaluar. Por ejemplo, no hemos dicho cómo definir el número de filtros. Hay técnicas para eso. Igual con la red neuronal, hay que definir el número de capas, hay que definir el número de convoluciones y hay que hacer optimizaciones sobre estos códigos. Una vez que tengas todo el código optimizado, nos vamos a un servicio en cloud y levantamos la infraestructura. Y acá la pregunta es, ¿y cuántos servidores necesitamos? ¿Uno, dos, 10, 1000? Va a depender del caso de negocio. A eso se le llama hacer un sizing de infraestructura para que tu código se ejecute. Tenemos la infraestructura, la ejecutamos y bueno, tendremos que esperar las horas que se ejecute el proceso y ya termina el proceso, tenemos los patrones descubiertos y eliminamos la infraestructura cloud. Así es como ya se trabaja en la vida real. Y un científico de datos al día de hoy tendría que combinar todas esas técnicas de Big Data, de Cloud y de Deep Learning para decir que sí puede trabajar a nivel profesional. Si no sabes hacer esto, pues probablemente estés clasificando como alguien junior, porque ya todo esto está evolucionando y las empresas hacen este tipo de cosas en la vida real. Esto lo he visto muchas veces. Lo primero que colapsa siempre es la memoria RAM, porque no saben el punto de partida que es una tensorización optimizada. Y acá, por ejemplo, hay reglas que también se aplican, ¿no? ¿Y qué pasa si estamos haciendo descubrimiento para hacer predicciones de ventas o predicciones de, qué sé yo, de patrones de comportamiento de riesgo crediticio? Igual, también hay técnicas, así que no es tan simple como sentarte a codificar. Hay que pensar por un momento en la estrategia, implementar los patrones de diseño y ahora sí codificar lo que tengas que codificar para encontrar tu solución. Así es como se trabaja en la vida real. Bien, eh, les voy a pasar todos estos códigos que hemos visto aquí en pantalla para quienes ya tengan un ojo técnico puedan hacer un análisis de cómo se implementa todo esto por medio de los patrones de diseño. También les voy a compartir la PPT y la grabación del video por si quieren repasar. Adicionalmente a eso, como es costumbre, recuerden que por participar en nuestras conferencias tienen acceso a los códigos de descuento de todos los cursos que estén disponibles. Por ejemplo, si te interesan estos temas de ciencia de datos, yo voy a estar dictando este curso el 30 de noviembre. Obviamente no solamente hay temas de redes convolucionales para procesos visual, ¿no? También hay
temas de procesamiento numérico, procesamiento de clasificación, hacer predicciones de ventas o de montos, o lo que ya en las empresas se utilizan en la vida real. También, bueno, este sábado voy a dictar el curso de Big Data, que es otro curso más orientado a temas de procesamiento genérico, ¿no? Acá solamente se enfocan en procesos de ciencia de datos, acá vemos procesos de ciencia de datos, procesos bacheros y streaming. También, por ejemplo, también voy a estar dictando el curso de arquitectura de Big Data, que va a ser la primera edición, que esto ya está más orientado a gente que ya conoce previamente de Big Data. Así que yo te recomiendo que no necesariamente te matricules, ¿no? Eso ya depende de tu agenda y de tu disponibilidad, pero al menos revises la página web y leas los temarios de estos cursos para que veas qué es lo que empresarialmente uno necesita saber para codificar todo esto y decir que eres un senior en estos temas. Así que eso sí te recomiendo, al menos lee los temarios que están en la web de cada uno de estos cursos. El día de mañana les estarán compartiendo la grabación, el material, los códigos que les he mostrado y también los códigos de descuento para quienes estén interesados en matricularse en estos cursos. Bien. De acuerdo. Y también, por favor, les estaré compartiendo mi correo. Si en algún momento tienen consultas respecto a todos estos temas, recuerden que mi correo está disponible, así que por ahí me pueden hacer llegar cualquier duda. No necesariamente tienen que matricularse, como siempre les digo, ¿no? Si tienen dudas relacionadas a temas de Big Data, Cloud, Machine Learning, pásame un correo y gustosamente yo te estaré ayudando. De acuerdo, espero verlos en futuras conferencias y eventos gratuitos. La siguiente va a ser en diciembre, así que conmigo será hasta otra oportunidad y espero que puedan seguir asistiendo. Cuídense mucho y estaremos en contacto. Bien.